Bueno, Lolo, ¿vas a lanzar una cortinilla de esas que nos dejan frío? No, pues vamos entonces. ¿Por qué Stalin mandó ejecutar a 750.000 personas entre el invierno del 37 y el otoño de 1938? ¿Por qué condenó a más de 1 millón al Gulag? ¿Cómo podemos dar cuenta de un proceso que causó una crisis económica, diezmó a los oficiales del ejército, afectó de manera indiscriminada a miembros del Partido Comunista y llegó incluso al Comité Central, donde se ejecutó a la mayoría de sus miembros? Se generó problemas de gobernabilidad y al final en la Unión Soviética metió el miedo en las entrañas de la propia administración. ¿Puede explicarse de alguna manera eso conocido como el gran terror de Stalin? Bueno, pues esto es este libro francamente recomendable. Es conocida la interpretación de Robert Conquest, que decía que la culpa fue de Stalin, que fue la tesis que después Nikita Khrushchev en el 20 Congreso del PQS recuperó, ¿no? Todo había sido una locura de Stalin. Pero las razones son mucho más complejas. ¿Qué nos desvela Harris? Por un lado, fijaos que la historia de Rusia desde los comienzos está llena de inseguridades por sus luchas internas, por sus problemas de extensión territorial, las invasiones. Por otro lado, también la propia ideología bolchevique construida también en una situación de clandestinidad y de confrontación con la policía política zarista. Luego también no podemos olvidar una cruentísima guerra civil, porque cuando empezaban, ¿no?, los bolcheviques a intentar construir su gobierno, pues se alentó desde las potencias extranjeras una guerra civil que dificultaba, claro, gobernar. Luego también, fijaos, conflictos entre el centro y las regiones. Al final, todo esto se desarrolla en un gran desorden, y en mitad de ese desorden se dio el terror. James Harris dice, este historiador de la Universidad de Leeds, textualmente que las víctimas habían sido, en su abrumadora mayoría, ciudadanos soviéticos normales y corrientes, trabajadores y campesinos, no la élite del partido, no la élite del gobierno. No se trataba, por tanto, de la búsqueda del poder total por parte de Stalin. Era cierto que Stalin era el señor de la casa. El Estado era muy fuerte, pero se veía a sí mismo como débil. Stalin me manda la tos. Llama la atención en el estudio de los nuevos archivos el papel de la información secreta que servía para tomar decisiones. El espionaje nacional, el internacional, resúmenes de opiniones, recortes de periódicos y todo tipo de informes que venían, fijaos, de una idea central, que cuando llegan al poder los bolcheviques, ¿no?, están en mitad de una gran guerra. Tienen dentro de su país la ocupación alemana. Hay muchísimas deserciones, hay desorden social, hay una amenaza constante de invasión. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en ese clima, ¿no?, de asedio, tú desarrollas una serie de comportamientos que se traducen en esta barbaridad. La conclusión de este libro no deja de ser estremecedora. La relación entre los que recababan información en el conjunto de la Unión Soviética y los dirigentes siempre estuvo distorsionada. La sensación de amenaza siempre mandó a los dirigentes un mensaje: hay que eliminar a esa supuesta quinta columna infiltrada dentro, aunque no existiera. Inicialmente los bolcheviques no eran violentos, a diferencia de otros grupos revolucionarios, pero la dureza, ¿no?, de la revolución, los sabotajes con que se encontraron desde el minuto 1 de la Revolución de Octubre y la propia guerra les fue endureciendo, y al final gente como Trotsky entendió la necesidad de usar la violencia en todos sus extremos. Recordemos que fue Trotsky el que va a formar el Ejército Rojo. Y Dzerzhinsky es el que va a organizar la Checa, que hay que recordar que no nació por un capricho de represión, sino que nació porque nada más ponerse en marcha el nuevo régimen, la patronal puso en marcha una serie de huelgas que lo que intentaban era tumbar al gobierno. Claro, ¿qué hicieron? Pues reaccionar de una manera desmesurada, y la Checa se autorizó a sí misma a buscar, arrestar y fusilar de inmediato a los que considerasen que eran una amenaza para el régimen. Stalin siempre recibió informes defectuosos de conspiraciones, pero no era un paranoico, porque su lectura era idéntica a la que hacía el Politburó y se las creía. En fin, Kirov fue asesinado en el 34, un miembro del Politburó, y eso desató el terror, ¿no? La conclusión final de este libro, que os recomiendo vivamente, es que la gran justificación que se daba a Stalin, que las grandes potencias nunca iban a tolerar, nunca,
la existencia de un país comunista próspero era correcta. Y cuidado, eso nos lleva a la actualidad. Eso nos lleva a la actualidad. Putin, que viene de ser un trabajador del KGB, ¿habrá recuperado esa misma lógica? El gran miedo. Un libro, creo que obligatorio. Hasta mañana, desobedientes, y a los que estéis viendo el fútbol, espero que os haya merecido la pena. Un abrazo y hasta mañana.